invitación y de verdad que estoy súper honrado porque Venezuela es mágica, Venezuela es bella, es hermosa, es nuestro país. Y así como lo decía Roxana anteriormente, quizás no es el mejor país del mundo, pero es el nuestro. Y por eso tenemos que quererlo, defenderlo, respetarlo, amarlo y valorarlo, que por cierto eran premisas del gran Reni Otolina. Como bien dijiste, Félix, el año pasado para mí fue un gran año, 2020. Recordemos que inició todo esto de la pandemia y comenzando el año estábamos muy felices, mi esposo y yo. Teníamos un negocio llamado Sentir Comunicaciones. Ya habíamos en diciembre del 2019 adquirido, bueno, alquilado una oficina muy linda en el Rosal y comenzamos enero con esas ganas de comernos al mundo. Teníamos muchos proyectos, iniciamos con un taller, fue todo un éxito. Luego hicimos un par de conferencias, repetimos talleres y recuerdo que viajé a Anzoátegui, específicamente a Lecherías, a dar un taller de oratoria y fue el decreto ya de cuarentena, creo que fue un jueves 15 de marzo, 14 de marzo por allí. Y yo pensé automáticamente en qué iba a pasar con todos esos sueños. Regreso a Caracas, más o menos un mes y medio bien encerrados porque obviamente la cuarentena al inicio fue muy fuerte acá en Venezuela, fue radical. Y nada, pues tuvimos que entregar nuestra oficina, más o menos como a mediados de mayo. En ese momento yo tenía bastante resistencia con dar clases vía online porque yo soy muy kinestésico, me gusta mucho el contacto con la gente, lo disfruto, que me vean, que comamos, que compartamos. Pero bueno, decidimos comenzar con capacitaciones online y resulta que luego de esta tristeza, frustración, impotencia, rabia, porque todo eso pasó por nuestra cabeza, oye, fue todo un boom. La gente estaba desesperada en sus casas, necesitaba capacitarse, necesitaba distraerse de todo lo que estábamos viviendo en ese momento y pues se generó todo un éxito alrededor de conferencias, talleres, asesorías, una empresa muy reconocida a nivel internacional que es Chevron. Yo trabajo para ellos acá en Venezuela. Tuvimos casi 18 entrenamientos, lo mismo que hacía de forma presencial en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Venezuela, Colombia y Argentina, pues lo hice de forma online. Yo andaba fascinado, de verdad que a mí me fue muy bien. Y siempre recuerdo una frase que a veces es un poco mezquina, pero tiene mucha razón en todas estas situaciones, como tú bien lo dijiste, Félix, incluso Víctor Frank lo decía. No podemos hacer nada en contra de las circunstancias, pero sí tenemos la libertad de elegir cómo afrontarlas. Esta frase es, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Yo entendí que había un nicho de mercado importantísimo en Zoom, en Google Meet y en todas estas plataformas y de verdad que nos fue buenísimo. Octubre, noviembre, cerrando con broche de oro, iniciamos diciembre, últimas capacitaciones. Créeme que fue un éxtasis total, pero la vida te cambia en un momento. Y la vida es un ratito. El 18 de diciembre fui a una cena con unos amigos, recuerdo haberme tomado unos 3 tragos, comí una cena navideña normal, común y corriente, y al otro día me levanté muy mal, el 19 de diciembre, un malestar muy fuerte en el estómago, vómitos, diarrea, fiebre, sudoración abundante. Fui a la clínica, me hicieron unos ecos, me hicieron una tomografía y no se veía nada. Pensaban que era la vesícula, apéndice, mononucleosis y un montón de cosas más, pero al final me mandaron tratamiento para la casa y me dijeron, mira, no hay nada por allí visible, vamos a ver qué pasa, cómo reaccionas. 2 días después, el 21 de diciembre, ya yo estaba sin dormir, dormía sentado, bueno, dormía no, hacía el intento de dormir sentado, no podía. Fui a la clínica, me ingresaron por emergencia y resulta que el 22 me compliqué, me intubaron, no supe más de mí, hasta el 30 de diciembre que desperté. Recuerdo claramente que me estaban bañando los enfermeros y yo como que, ¿qué hago yo aquí? Desnudo, sin poder moverme, eh, ¿sabes? ¿Qué es esto? Y comenzaron a explicarme pues todo lo que yo había pasado, todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Sufrí un shock séptico, es decir, una sepsis, la vesícula se me perforó, por acá hay un doctor, según lo que entendí es una vesícula posterior, es decir, no se podía ver en ecos ni en las tomografías, 5 días infectados, los médicos tristemente pues no se percataron de ello y estaba en una muy buena clínica acá en Caracas. Luego, el 25 de diciembre, me hicieron 2 diálisis previo a esto, llega el cirujano, ve que estoy muy mal, me hace tacto, dice, mira, inmediatamente vamos a quirófano. Este muchacho se muere en quirófano, pero no se va a morir en piso, no se va a morir en terapia intensiva porque yo estaba intubado, ya estaba en UCI. Resulta que cuando hacen la laparoscopia exploratoria, pues sí, tenía todo el líquido biliar regado, sacaron la vesícula y comenzó todo un proceso.
Un proceso que inició el 30 de diciembre cuando me desperté. Mi esposa, recuerdo que comenzó a explicarme paso a paso lo que yo había sufrido. Yo no lo podía creer. Y lo más bonito de todo esto es que con esa creencia que cada quien desarrolla con Dios, con la deidad que desee, yo lo primero que pregunté fue, oye, ¿cuándo pasó esto? Nunca pensé, ¿por qué a mí? ¿Por qué fui yo? ¿Por qué no un malandro? ¿Por qué no un O sea, no. Y siento que allí esa magia que llaman espiritualidad, ese amor tan grande que uno siente por Dios, por Cristo, por lo que sea, me tocó. Y nada, pues fue un proceso muy duro porque salí el 15 de enero de la clínica, es decir, 27 días hospitalizado, mucho tratamiento, muchos cultivos, tenía todo el cuello con vías centrales, periféricas, me inyectaban todos los días en la mañana, me sacaban sangre. Créame que fue un proceso muy grande, muy desagradable por un lado, pero una experiencia maravillosa, porque automáticamente comencé a entender que a veces cuando estamos en eso que llamamos cima, disfrutamos el éxito, incluso nos llenamos de ego, de arrogancia, hasta a veces de complejo de superioridad, en un momento desaparece porque es que somos vulnerables y tenemos que entender que así como yo pasé este episodio, que hoy, gracias a Dios, luego de 3 meses estoy 100% recuperado, pasé casi un mes sin caminar, haciendo mucha fisioterapia, comiendo muy sano, perdí 15 kilogramos, yo hago la analogía y Venezuela es muy similar. Venezuela ha pasado, lamentablemente, por un trance muy complejo a nivel político, social, cultural, moral, pero no podemos caernos, no podemos, o mejor dicho, podemos caernos, pero no podemos frustrarnos. Me gusta mucho una frase del gran Winston Churchill, que él decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Tristemente tenemos una cultura del fracaso muy arraigada en Latinoamérica y así como yo probablemente sufrí algo de depresión porque lo sufrí, aluciné en terapia intensiva. No es fácil estar en terapia intensiva 11 días, con todo lo que yo estaba viviendo, con todo lo que estaba padeciendo, pero me levanté. Y me levanté a punta de pensamientos positivos, a punta de ese optimismo, de ese entusiasmo y también de esa energía tan bonita que te regala Dios. Venezuela está pasando por un momento muy complejo y yo sigo en Venezuela trabajando, aportando, llenando de valores a las personas que puedan seguirme por Instagram o sencillamente aquel que va a un taller o me escucha por una conferencia. Y mucha gente que está afuera no puede creer cómo uno acá en Venezuela puede estar sonriendo, cómo uno acá en Venezuela puede tener cierto éxito. Y resulta que todo está en la actitud. Venezuela te da las oportunidades que te puede dar cualquier país. Obviamente tenemos muchas restricciones, muchas limitaciones y cada vez que me invitan a una universidad, sobre todo, con chamos que ya están a punto de irse, porque es muy triste. Vas a la universidad prácticamente a motivarlos, pero para que se vayan, no para que se queden, porque ya más de la mitad están listos con el pasaje en mano. Pero sí, me gusta mucho hablar de esto porque irse no es un delito y quedarse no es algo de tontos porque siempre se genera ese cruce de informaciones. El que se queda en Venezuela es un resignado, es un frustrado, es un conformista, y el que se fue es apátrida, no quiere a su país. Mentira. Por aquí escuchaba hace rato al doctor Gilberto, y él decía que estaba listo, que la diáspora está preparada para volver. Y yo estoy convencido de que esto es una gran verdad. Venezuela, cuando tenga la oportunidad de cambiar en sus bases, cuando cada uno de nosotros entendamos que somos el país, y el país no es el Pico Bolívar, ni los médanos de Coro, ni el Salto Ángel, como lo mostró hace rato Rosana. Somos nosotros, cada uno de los que nos levantamos todos los días con ese ánimo y con esa actitud, dentro y fuera de Venezuela. Me gustó mucho lo que dijo el doctor Gilberto. Yo a través de mis redes sociales siempre trato de hablar de ello. Cada vez que usted sale de Venezuela, usted representa a Venezuela. Su forma de hablar, su forma de comer, su actuar en el día a día es Venezuela. Entonces, dentro y fuera de ella, tenemos que seguir siendo personas de valores. Tenemos que seguir siendo buenos ciudadanos y entender que la vida es una montaña rusa. A veces estamos arriba y muchas veces estamos abajo. Pero si yo tengo esa conciencia, o mejor dicho, si yo tengo esa actitud o lamentablemente esas creencias limitantes de que una caída es igual a fracaso, pues nunca nos vamos a levantar. Hay que entender que todo ese aprendizaje y toda esa experiencia que estamos teniendo los venezolanos dentro de Venezuela nos va a permitir surfear la ola, nos va a permitir tener mucha más capacidad, mucho más conocimiento para cuando esto cambie. Pero el que está afuera, preparándose, trabajando, luchando, el que se fue como licenciado, como ingeniero, como doctor y hoy está de delivery, está de mesonero o capaz está en el área donde se desarrolló,
oye, lo que va a traer es un montón de experiencia, de conocimiento y sobre todo algo que con mucho respeto lo digo abiertamente, gracias a toda esta diáspora que estamos viviendo, gracias a toda esta crisis que estamos sintiendo, viviendo y por supuesto que nos tiene vuelto locos a todos, siento que el venezolano ha cambiado su forma de pensar. Siento que ese ego, siento que ese complejo de superioridad, porque nos hicieron creer que éramos ricos toda la vida, se ha transformado en humildad, se han transformado en valoración y por supuesto en mucho agradecimiento. Así como con todo este trance que viví, yo aprendí a valorar más, a agradecer más y hoy siento que tengo muchas más cosas que decir y muchas más energías y muchas más ganas para enseñar. Eso es lo que estamos sintiendo los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. El gran René Tolina decía, el país es medible, la patria es del tamaño del corazón de quien la quiere. Y la única manera de amar a Venezuela es pasar por esos dos peldaños anteriores, que son muy sencillos. Él decía que para amar lo primero que teníamos que hacer era conocer, ¿sí? Cuando yo conozco, cuando yo admiro, automáticamente paso al segundo punto, que es el respeto. Se respeta lo que se conoce, se respeta lo que has vivido y Venezuela tiene cosas magníficas, idiosincrasia, comida, cultura, bailes, música, gente, carisma, idiosincrasia, etcétera. Y por último, luego de admirar, de respetar, es que podemos llegar a amar. Así que espero que cada uno de los venezolanos que nos están viendo el día de hoy entiendan que la vida a veces nos da una vuelta y no nos percatamos y estamos abajo o de repente estamos arriba y por eso nunca podemos perder la actitud, la sonrisa, el optimismo, el entusiasmo y entender que la vida es un ratito, como lo dice Juanes en su canción. Entonces aprovechemos cada día, cada segundo, seamos más agradecidos, valoremos más y si son religiosos o tienen esa espiritualidad desarrollada, conéctense. No hay nada más lindo que amar, que ser empáticos y que recibir. Así que para adelante, que para atrás se espantan. Por acá siempre a la orden y es un gusto sentir lo que decimos, como decía Félix, porque solamente sintiendo lo que digo la gente escucha lo que yo quiero. Pero cuando hablo por hablar, esas palabras pierden efecto, entendiendo que la palabra es poder. Somos lo que pensamos, somos lo que decimos, así que mucho cuidado con cada una de esas palabras que emitimos, porque somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos, y más ahora en las redes sociales que están peligrosos y tenemos que tener mayor cuidado porque todo automáticamente se viraliza. Así que muchísimas gracias, Félix, por la invitación, gracias a los otros ponentes y sigamos dándole opciones a esta hermosa Venezuela. Muchas gracias.